Después de que termines de limpiar, acuéstate en la cama, dijo mi jefe aquella noche. Él no sabía lo que le esperaba. Yo tampoco sabía que esas palabras cambiarían por completo el rumbo de mi vida y me llevarían a tomar la decisión más difícil que jamás he tomado. Si estás viendo este video ahora, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Esta historia la guardé durante casi 35 años, enterrada en el fondo del alma, pero hoy necesito contarla, porque quizás ayude a otras mujeres que pasaron o están pasando por situaciones similares a entender que no están solas. Mi nombre es Rosalía, tengo 62 años hoy, pero cuando esta historia comenzó yo solo tenía 27 años y estaba desesperada. Desesperada por dinero, por supervivencia, por una forma de alimentar a mi hija de 3 años, la pequeña Julia. Me había separado de su padre hacía 6 meses, un hombre violento que bebía demasiado y convertía la casa en un infierno cada vez que llegaba borracho. Huí de él con lo puesto y mi hija en brazos, sin un centavo en el bolsillo, sin familia que me apoyara porque mis padres habían muerto cuando yo tenía 19 años en un accidente de coche. Vivía en una pequeña habitación de pensión en Vallecas, en Madrid, un cubículo húmedo que olía a moho y donde la pared era tan fina que oía todo lo de los vecinos. Pagaba 300 euros de alquiler, una fortuna en la época para quien no tenía un empleo fijo. Hacía chapuzas de limpieza donde podía, ganaba 50 o 60 euros al día cuando tenía suerte. Julia se quedaba con doña Carmen, una señora bondadosa que vivía en la misma corrala y cuidaba niños por poco dinero. Pero aún así, lo que ganaba apenas alcanzaba para pagar el alquiler, comprar comida y pagarle a doña Carmen. Fue la propia doña Carmen quien me habló del empleo. Mi sobrina trabaja en una casa de familia en el barrio de Salamanca, me dijo una tarde mientras Julia jugaba con muñecas viejas en el suelo. El subjefe está buscando a alguien para la limpieza y la cocina. Paga bien, 1.100 euros al mes, con contrato formal, alimentación, todo en regla. ¿Quieres que hable con ella? 1.100 euros era una fortuna. Era el doble de lo que lograba ahorrar con mis chapuzas. Era la diferencia entre pasar hambre y conseguir vivir con dignidad. Claro que quiero, doña Concepción. Por favor, hable con ella. Su sobrina, Cristina, me concertó una entrevista. El jefe se llamaba doctor Roberto. Era médico. Tenía una clínica particular en el barrio de Salamanca y vivía solo en un apartamento grande en Chamartín. Su esposa había fallecido 2 años antes de cáncer. Los hijos ya eran adultos y vivían fuera del país. Él necesitaba a alguien para cuidar la casa, hacer la comida y mantener todo organizado. Recuerdo el día de la entrevista como si fuera ayer. Tomé 2 autobuses hasta Chamartín. Llegué a aquel elegante edificio, portero uniformado, ascensor con espejos. Subí hasta el 10º piso con el corazón acelerado, las manos sudadas, rezando por conseguir aquel empleo. Cuando la puerta se abrió, vi a un hombre alto, de unos 55 años, cabello canoso bien cortado, gafas de montura fina y una bata blanca aún estando en casa. ¿Es usted Rosilene?, preguntó él con voz educada pero distante. Lo soy, doctor. Vengo para la entrevista de la vacante de empleada de hogar. Pase. Me abrió espacio para que pasara. El apartamento era enorme. Salón amplio con vistas espectaculares, cocina moderna, 3 dormitorios, 2 cuartos de baño. Todo limpio, pero con ese aire de abandono, como si nadie viviera allí realmente, solo existiera. El doctor Roberto me llevó hasta la cocina y comenzó a deshacer preguntas. ¿Experiencia con limpieza? Sí, doctor, trabajo con esto desde hace años. ¿Sabe cocinar? Sí, aprendí con mi madre. ¿Tiene hijos? Tengo una hija pequeña, pero ¿se queda con alguien de confianza mientras trabajo? ¿Puede trabajar de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche? Sí, puedo. Él asintió, pareciendo satisfecho. El salario es de 1.200 euros, con contrato fijo, abono de transporte y alimentación aquí en la casa. Usted almuerza y cena aquí. Los domingos libra. ¿Acepta?
Acepto, doctor. ¿Cuándo puedo empezar? El lunes que viene, 7 de la mañana. No se retrase. Salí de aquel piso flotando. 1.200 euros, garantizados cada mes. Contrato, derechos laborales, seguridad. Era la salvación que yo necesitaba. Llegué a casa y abracé a Julia llorando de alegría. Mamá consiguió un buen trabajo, mi amor. Vamos a estar bien ahora. Empecé el lunes siguiente. El doctor Roberto me mostró la rutina. Limpiar todo, el piso, lavar y planchar la ropa, hacer el almuerzo y dejar la cena lista antes de irme. Él salía temprano para la clínica y volvía alrededor de las 8 de la noche, así que rara vez lo veía. Dejaba listas en el refrigerador con lo que quería de comer. El pago siempre puntual a fin de mes. Nunca se quejaba de mi trabajo. Los primeros meses fueron tranquilos. Yo limpiaba, cocinaba, organizaba, y al final del día volvía a mi pequeña habitación con el dinero garantizado. Logré pagar las deudas atrasadas, comprar ropa nueva para Julia, mejorar nuestra alimentación. Por primera vez en años, respiré aliviada. Pero después de unos 4 meses, las cosas comenzaron a cambiar. El doctor Roberto empezó a llegar más temprano. A las 7, cuando yo aún estaba terminando de ordenar la cocina. Se sentaba en el salón, me llamaba para conversar. ¿Qué tal tu día, Rosilene? ¿Tu hija está bien? ¿Te gusta trabajar aquí? Al principio, pensé que era solo amabilidad. Un jefe interesado en el bienestar de la empleada. Respondía educadamente, volvía a mi trabajo, pero él empezó a llamarme con más frecuencia, a hacer preguntas más personales. ¿Tienes novio? Desde menos de... ¿Cuándo estás separada? ¿Echas de menos la compañía masculina? Me sentía incómoda, pero necesitaba ese empleo. Desviaba las preguntas, cambiaba de tema, fingía no entender las insinuaciones, hasta que una noche fue más directo. Era un viernes. Yo estaba terminando de limpiar la cocina cuando él llegó. Venía de una cena, olía a vino, y sus ojos brillaban de una forma que me puso en alerta. Rosilín, dijo, apoyándose en la encimera. Eres una mujer muy hermosa. ¿Lo sabías? Gracias, doctor, respondí evitando mirarlo. Ya estoy terminando, me voy. Espera, bloqueó mi paso. Tengo una propuesta para ti. Mi corazón se aceleró. ¿Qué propuesta, doctor? Necesitas dinero, ¿verdad? Para tu hija, para tener una vida mejor. Yo puedo ayudarte. Puedo pagarte más, mucho más. No lo entiendo, doctor. Dio un paso más cerca. Sus ojos recorrieron mi cuerpo de una forma que me hizo sentir desnuda. Creo que sí lo entiendes. Llevo 2 años solo aquí. Tú también estás sola. Podríamos ayudarnos mutuamente. Sentí náuseas subir por la garganta. ¿Usted está sugiriendo? No estoy sugiriendo nada que tú no quieras. Hablo bajo, como si estuviera haciendo una propuesta comercial. Solo estoy diciendo que si eres amable conmigo, yo puedo ser muy generoso. Doblo tu sueldo. Te doy un bono extra. Ayudo con los gastos de tu hija. Retrocedí, con el cuerpo temblando. Doctor, necesito este trabajo, pero no de esta manera. Con todo respeto, no puedo hacer lo que usted me está pidiendo. Su expresión cambió. Se volvió fría, calculadora. Piénsalo bien, Rosilene. ¿Vas a encontrar otro trabajo que pague 1.200? Con tus antecedentes, sin referencias, con una hija pequeña que criar. Sí, lo voy a encontrar, respondió firme, aunque el miedo la consumía por dentro. Él rió, un sonido sin humor. Entonces puedes irte ahora mismo. Estás despedida. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Pero usted no puede despedirme sin justa causa. Tengo derechos. Claro que puedo. Voy a alegar que robaste. Tengo cámaras aquí. Puedo editar las imágenes. Puedo hacer que nunca más consigas empleo en una casa de familia en todo Madrid. La desesperación se apoderó de mí. Doctor, por favor. Tengo una hija. Necesito trabajar. Entonces, acepta mi propuesta. Después de que termines de limpiar hoy, acuéstate en la cama. Así de sencillo. Y mañana te despiertas con 2.400 euros en la cuenta. Salí corriendo de aquel apartamento, con las lágrimas rodando por mi cara.
Tomé el autobús en estado de shock. Llegué al cuartucho donde Julia dormía tranquila en los brazos de doña Concepción. Le pagué a la señora, esperé a que se fuera y me derrumbé. Había perdido mi empleo. Había perdido mi seguridad. Y peor, sabía que él tenía razón en una cosa. Sin referencias, sin un contrato de trabajo formal anterior y con una niña pequeña, sería casi imposible conseguir otro empleo similar. Pero, ¿aceptar aquella propuesta? ¿Venderme de esa manera? Era en esto en lo que se había convertido mi vida. Una elección entre dignidad y supervivencia. Pasé la noche despierta, mirando a Julia dormir, pensando en todas las decisiones que me habían traído hasta allí. Y fue en esa oscuridad, en esa desesperación, donde tomé una decisión que lo cambiaría todo. Una decisión que él jamás esperaría. Pasé el fin de semana entero en una agonía que ni siquiera puedo describir correctamente. Doña Concepción notó que algo andaba mal. «Has perdido el trabajo, ¿verdad?», preguntó el sábado cuando le llevé a Julia para que la cuidara mientras yo iba a buscar empleo. «Lo perdí, doña Concepción, pero no fue culpa mía». «Nunca lo es, hija», me miró con esa sabiduría de quien ya ha vivido mucho. «¿Qué hizo el jefe? ¿Intentó acosarte?». Me quedé en shock. «¿Cómo lo sabe?». «Porque siempre es la misma historia. Mujer hermosa, pobre, desesperada. Hombre rico, solo, poderoso. Creen que pueden comprarlo. Todo, incluida nuestra dignidad». Me sostuvo la mano. «¿Dijiste que no?». Dije que no. Y me despidió en el acto. Amenazó con difamarme. Dijo que iba a inventar que robé, que me iba a impedir trabajar en cualquier sitio. Doña Concepción negó con la cabeza. «Ese tipo de hombre es peligroso, Rosalía. No vuelvas allí. No importa cuánto te ofrezca. Tu dignidad vale más que cualquier dinero». «Lo sé, doña Concepción. Pero ¿cómo voy a alimentar a mi hija? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Ya le debo 2 meses al casero. Él me va a desalojar. Siempre nos las arreglamos. Eres joven, trabajadora, honesta. Encontrarás otra cosa». Pero no la encontré. Pasé el fin de semana llamando puerta por puerta, dejando mi nombre en agencias de empleo, suplicando por cualquier cosa, pero sin referencias, sin experiencia comprobada, y con una hija pequeña que limitaba mis horarios, nadie me quería. El lunes por la mañana, el casero llamó a mi puerta. «Rosalinda, ahora debes 3 meses. O pagas para el viernes o tendré que desalojarte. Señor Mario, por favor, solo 1 semana más. Conseguiré el dinero». Eso es lo que has estado diciendo durante meses. Él no tenía pena en sus ojos. Viernes, último plazo. Cuando se fue, miré alrededor de la miserable habitación que era nuestro hogar. Miré a Julia, jugando inocentemente en el suelo con muñecas viejas. Y por primera vez en mi vida, pensé seriamente en aceptar la propuesta del doctor Roberto. Sería tan malo. Era solo una noche, solo un momento de debilidad. Y a cambio, tendría dinero para alimentar a mi hija, pagar el alquiler, asegurar nuestra supervivencia. Las mujeres hacen cosas peores, por mucho menos, intenté convencerme. Pero cada vez que pensaba en ello, sentía que volvía aquella náusea. Porque no se trataba solo de sexo, se trataba de poder, de un hombre rico usando su posición para manipular a una mujer vulnerable. Se trataba de que él sabía que yo estaba desesperada y lo usaba en mi contra. El miércoles recibí un mensaje suyo. Era un número que no conocía, pero reconocí el tono. «Rosalinda, la propuesta sigue en pie. Piénsalo bien. Tú y tu hija necesitáis comer. El orgullo no paga las facturas». Bloqueé el número, pero el mensaje se quedó en mi cabeza. El orgullo no paga las facturas. Era verdad, pero si cedía, ¿qué quedaría de mí? Fue mi amiga Cristina, la sobrina de doña Concepción, quien me había recomendado para el empleo, la que me dio una idea. Apareció en la pequeña habitación el jueves por la noche, con el rostro preocupado. «Rosalinda». Mi tía me contó lo que pasó. «Lo siento mucho. Nunca imaginé que el doctor Ricardo fuera esa clase de persona. Nadie lo imagina. Siempre es así. Son educados, amables, respetuosos, hasta que dejan de serlo». Cristina se sentó en mi cama. «¿Has pensado en denunciar?». «¿Denunciar a quién?».
¿A la policía? ¿Van a creerme a mí, una empleada del hogar sin pruebas, contra un médico rico y respetado? A la policía no, al sindicato de empleadas del hogar. Tienen abogados, Rosalía. Pueden ayudarte. Y hay más. Si tienes mensajes de él, si tienes cualquier prueba, puedes demandar por acoso moral y sexual. La miré con esperanza por primera vez en días, pero borré los mensajes. Me dio asco, sentí miedo. No pensé en guardarlos como prueba, intenta recuperarlos. Ve a la operadora de teléfono, ellos guardan un registro. Y si vuelves allí, si lo intenta de nuevo, graba. Cristina tomó mi móvil, me enseñó cómo activar la grabadora. Graba todo, cada palabra, cada amenaza. Y después demandamos al desgraciado. Pero no quiero volver allí. Tengo miedo de lo que pueda hacerme, lo entiendo. Pero piénsalo bien. Si no haces nada, él seguirá haciendo esto, con otras mujeres, otras Rosalías desesperadas que aceptarán porque no tienen opción. Tú tienes la oportunidad de parar esto. Pasé la noche pensando en sus palabras, y por primera vez sentí algo más allá del miedo y la desesperación. Sentí rabia, rabia del doctor Ricardo por creer que podía comprarme. Rabia de un sistema que ponía a mujeres como yo en posiciones tan vulnerables. Rabia de mí misma por haber considerado, aunque fuera por un segundo, aceptar aquella propuesta. El viernes por la mañana le envié un mensaje. Doctor Ricardo, he pensado mejor en su propuesta. ¿Podemos hablar? La respuesta llegó en segundos. Genial. Ven esta noche a las 8. Estate preparada. Sentí que se me revolvía el estómago al leer aquellas palabras, pero respondí, estaré allí. Pasé el día preparándome. No de la manera que él esperaba. Me preparé emocionalmente, mentalmente. Probé la grabadora del móvil varias veces. Le avisé a Cristina dónde estaría y le pedí que llamara a la policía si no daba noticias antes de las 10 de la noche. Dejé a Julia con doña Concepción, diciéndole que tenía una entrevista de trabajo. A las 8 en punto, estaba en la puerta de su apartamento. Las manos me temblaban mientras tocaba el timbre. Cuando la puerta se abrió, él estaba allí, usando un albornoz de seda, un vaso de whisky en la mano, esa sonrisa depredadora en el rostro. Sabía que vendrías. Entra. Entré con la grabadora ya activada en el bolsillo de mis vaqueros. El apartamento tenía luces bajas, música suave sonando. Había preparado el escenario como si aquello fuera una cita romántica, no una transacción comercial basada en la desesperación y el abuso de poder. ¿Quieres beber algo?, ofreció, sirviéndome vino sin esperar respuesta. No, gracias. Prefiero mantenerme sobria. Él se rió. Como quieras. Entonces, ¿estás lista para nuestra negociación? Antes de eso, quiero aclarar algunos puntos, dije, forzando firmeza en mi voz. Usted dijo que iba a doblar mi sueldo. 2.400 al mes, ¿correcto? Correcto. Dio un sorbo al whisky. Y un bono esta noche. 2.000 en efectivo. Considéralo un adelanto. ¿Y qué espera exactamente a cambio, señor? Creo que lo sabes muy bien, Rosilene. Puso el vaso sobre la mesa, se acercó. Espero que seas amable conmigo, que me hagas compañía, que satisfagas mis necesidades, así de simple. ¿Y si no quiero? Si después de hoy no quiero seguir haciendo esto, entonces ya no recibirás el dinero extra. Volverás al sueldo base de empleada. Pero dudo mucho que no quieras. Su expresión era de pura arrogancia. Mujeres como tú siempre vuelven. El dinero es demasiado bueno para resistirse. Sentí cómo la rabia me hervía por dentro. ¿Mujeres como yo? Sí. Mujeres pobres, desesperadas, con hijos que criar. Hacéis cualquier cosa por dinero. Me pasó la mano por el brazo y sentí cada músculo de mi cuerpo contraerse. Y a mí me gusta ayudar. Soy generoso, siempre y cuando ustedes sean agradecidas. Aparté mi brazo. ¿Y si grabo esta conversación? ¿Y si voy a la policía? Él soltó una carcajada. ¿Y quién va a creerte? ¿Una empleada del hogar sin estudios contra un médico respetado? Por favor, Rosa, no seas ingenua. Usted ya ha hecho esto antes, ¿verdad? Pregunté, pensando en las otras mujeres que debía haber manipulado.
¿Cuántas empleadas han pasado por esto? Algunas. Se encogió de hombros, sin vergüenza alguna. La mayoría fue lista y aceptó. Ganaron bien, vivieron mejor. Solo alguna que otra idiota como tú intentó resistirse. ¿Y sabes qué les pasó a ellas? Fueron despedidas, difamadas, nunca más consiguieron un trabajo decente. ¿Usted las amenazó también? No necesité amenazar. Simplemente dejé claras las consecuencias de no aceptar mi generosidad. Él se acercó más. Ya basta de conversación. Viniste aquí con un propósito. Vayamos al grano. Cuando intentó tocarme, di un paso hacia atrás. Metí la mano en el bolsillo y saqué el móvil. Estaba grabándolo todo, doctor Roberto. Cada palabra, cada amenaza, cada confesión. Su expresión cambió al instante. De la arrogancia al pánico. ¿Tú qué? Grabé todo. Y ya les he enviado una copia a una persona de confianza. Si algo me sucede, irá directamente a la policía, al colegio de médicos, a la prensa. Intentó quitarme el móvil, pero yo ya estaba corriendo hacia la puerta. Dame eso, no tienes derecho. Sí que lo tengo, es mi protección, mi prueba. Abrí la puerta. Y ahora usted va a pagarme todo lo que me debe. 3 meses de salario, preaviso, la indemnización que me corresponde, todo. Porque si no paga, esta grabación se hará pública. Esto es chantaje. No, es justicia. Sonreí por primera vez en semanas. Usted puede llamarlo como quiera, pero va a pagar. Salí de aquel apartamento con el corazón desbocado, pero con la cabeza bien alta. Había enfrentado a mi depredador y por primera vez había vencido. En los días que siguieron a esa noche, viví en un estado constante de miedo y expectativa. Tenía la grabación, sí, pero ¿sería suficiente? El doctor Roberto era rico, poderoso, respetado. Yo no era nadie, una empleada del hogar sin recursos, sin contactos, sin nada más que mi palabra y esa grabación en el móvil. Cristina me llevó al sindicato de empleadas del hogar el lunes. Era una oficina pequeña, en el centro de la ciudad, con paredes llenas de carteles sobre derechos laborales y una recepcionista cansada que nos indicó la sala de la abogada a cargo. Ella se llamaba Dora Patricia, tenía unos 40 años, pelo corto, expresión seria pero amable. Cuéntamelo todo, pidió, tomando un bolígrafo y papel. Conté la historia entera, desde el principio. El empleo, los primeros meses normales, los acercamientos cada vez más explícitos, la propuesta final, la amenaza de difamación y, finalmente, la grabación. Cuando terminé, la doctora Patricia tenía el rostro rojo de ira. Este tipo de cosas sucede todos los días, dijo, golpeando el bolígrafo contra la mesa. Patrones que creen que pueden comprar a sus empleadas, que usan su vulnerabilidad como arma, y casi siempre salen impunes porque las mujeres tienen miedo de denunciar. Tengo miedo, admití. Él dijo que tiene el poder de destruirme, que nunca más voy a conseguir empleo. Él puede intentarlo. Pero ahora tienes algo que él no esperaba. Pruebas. La doctora Patricia tomó mi móvil, escuchó la grabación entera. Cuando terminó, sonrió. Esto es oro, Rosalía. Él lo ha confesado todo. Acoso sexual, amenazas. Incluso admitió haber hecho esto con otras mujeres. Con esto no solo le demandamos por la vía laboral, sino también penalmente. Pero, ¿servirá de algo? ¿O será mi palabra contra la suya, como siempre? No, porque tenemos la grabación. Y porque vamos a buscar a las otras mujeres que mencionó. Si conseguimos sus testimonios, estableceremos un patrón. Demostraremos que no fue un caso aislado. Fue un comportamiento sistemático. Pasé la semana siguiente en una montaña rusa emocional. La doctora Patricia presentó una demanda laboral exigiendo todos los derechos que el doctor Roberto me había negado. Salarios atrasados, preaviso, indemnización por despido e indemnización por daños morales. Él fue notificado judicialmente y, según ella, se puso furioso. Está intentando intimidarme, me avisó la doctora Patricia por teléfono. Contrató abogados caros. Está diciendo que fuiste tú quien intentó seducirlo, que la grabación fue falsificada. El patrón de siempre. ¿Y ahora? Ahora redoblamos la apuesta. Ella había encontrado a 2 de las exempleadas que el doctor Roberto había mencionado en la grabación.
Estaban dispuestas a testificar, a contar sus propias historias de acoso y manipulación. Conocí a las dos una tarde. Amanda tenía 35 años. Había trabajado para él 3 años antes. Patricia tenía 42. Había sido empleada suya hacía 5 años. Ambas tenían historias casi idénticas a la mía. Propuestas indecentes, amenazas cuando se negaron, despidos improcedentes. Me ofreció 3.000 euros por pasar una noche con él, contó Amanda con las manos temblándole. Cuando me negué, me acusó de robar joyas de su difunta esposa. Nunca conseguí otro trabajo en casas particulares después de eso. Nadie quiso contratarme con aquella acusación. A mí me fue peor, dijo Patricia. No la abogada, sino la otra víctima. Acepté la propuesta porque estaba desesperada. Me utilizó durante 6 meses. Cuando se cansó, me tiró como basura. Me quedé embarazada. Él pagó el aborto y me echó con 1.000 euros en la mano. Escuchar aquellas historias me destruyó y me fortaleció al mismo tiempo. Me destruyó porque percibí la profundidad de su maldad. Me fortaleció porque ya no estaba sola. Éramos 3 mujeres, 3 testigos, 3 voces contra un depredador. La doctora Patricia recopiló todas las declaraciones e interpuso una demanda penal por acoso sexual, asociación delictiva y abuso de poder. La prensa empezó a interesarse. Una reportera de un periódico popular me buscó queriendo hacer un reportaje. Al principio dudé, pero la doctora Patricia me convenció. La exposición pública es nuestra arma, explicó ella. Hombres como él cuentan con el silencio de las víctimas. Cuando rompemos cuando ponemos luz sobre la situación, ellos pierden el poder. El artículo salió un jueves. Médico acusado de acosar a empleadas del hogar. Era el titular, con una foto de él saliendo de la clínica, tratando de ocultar el rostro. El reportaje narraba nuestras historias, sin citar nombres completos para protegernos, pero con suficientes detalles para causar impacto. La reacción fue inmediata. El Consejo Regional de Medicina abrió una investigación. Los pacientes empezaron a cancelar las citas. Su clínica comenzó a perder credibilidad. Y el doctor Roberto, por primera vez, estaba sintiendo las consecuencias de sus actos. Pero él no lo aceptó en silencio. Contrató un equipo de abogados que comenzaron a investigarme. Intentaron encontrar trapos sucios en mi pasado, algo que pudieran usar en mi contra. Descubrieron lo de mi exmarido violento. Intentaron usarlo para pintar un cuadro de que yo era una mujer con un historial dudoso, que había buscado al doctor Roberto sabiendo que era un viudo rico. La doctora Patricia destrozó esos argumentos uno por uno. Su pasado como víctima de violencia doméstica no invalida su denuncia actual, argumentó ella ante el tribunal. Si acaso, establece un patrón de vulnerabilidad que los hombres depredadores explotan. El proceso laboral se resolvió primero. La jueza, una mujer de unos 50 años que miró al doctor Roberto con un desprecio mal disimulado, ordenó que pagara todo lo que me debía más una indemnización por daños morales. 50.000 euros en total. Cuando escuché la cifra casi me desmayo. 50.000 euros. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Era la oportunidad de empezar de nuevo, de darle una vida mejor a Julia, de salir de aquella pequeña habitación de la pensión. Pero el doctor Roberto apeló. Dijo que la cantidad era abusiva, que la decisión se basó en la emoción y no en los hechos. El proceso se arrastró durante 6 meses más. Durante ese tiempo, sobreviví con donaciones de personas que habían leído el artículo y se habían conmovido con la historia. Extraños me enviaban dinero, comida, ropa para Julia. Una familia me ofreció empleo como cocinera, sin exigir referencias, solo confiando en mi palabra. Ganaba menos de lo que ganaba con el doctor Roberto, pero era honesto, digno, sin esa sombra de miedo constante. El proceso penal fue más complicado. El doctor Roberto tenía recursos infinitos para defenderse. Contrató a peritos que cuestionaron la autenticidad de la grabación. Testigos que juraron que era un hombre de carácter impecable. La fiscal, sin embargo, estaba determinada. Tenemos 3 víctimas con historias consistentes, argumentó.
Tenemos la grabación. Tenemos el patrón de comportamiento establecido. Esto no es coincidencia. Es un delito. El juicio se celebró casi un año después de mi salida de aquella casa. Fue en un tribunal lleno de gente, reporteros, curiosos, partidarios nuestros, partidarios suyos. Tuve que subir al estrado de los testigos y contarlo todo de nuevo, frente a extraños, mientras el doctor Roberto me miraba con puro odio. Su abogada intentó destrozarme. Intentó hacer parecer que yo había provocado la situación, que había aceptado dinero voluntariamente, que todo era un montaje para extorsionar a un hombre rico. Pero me mantuve firme. Conté la verdad, simplemente la verdad. Cuando salió la sentencia, lloré. El doctor Roberto fue condenado a 2 años de prisión por acoso sexual, pena que fue conmutada por servicios a la comunidad y el pago de alimentos de primera necesidad porque era delincuente primario. Perdió el derecho a ejercer la medicina durante 5 años. Se le obligó a pagar una indemnización a cada una de nosotras. 100.000 euros. 100.000 euros. No podía asimilar la cifra. Era una fortuna. Era libertad. Era justicia. Finalmente, pero la victoria tuvo un sabor amargo, porque a un condenado, el doctor Roberto no mostró remordimiento. En el pasillo del tribunal, después de la sentencia, pasó junto a mí y susurró: «Puede que hayas ganado hoy, pero destruiste tu propia vida. Nadie querrá contratar a la empleada que demandó a su jefe». Y por un momento, tuve miedo de que tuviera razón, de que, aún venciendo, había perdido algo fundamental: mi capacidad de confiar, mi inocencia, mi fe en las personas. Pero entonces miré a Amanda y Patricia, a las otras mujeres que habían venido a apoyarnos, a la abogada, la doctora Patricia, que luchó por nosotras sin esperar nada a cambio, a Cristina, que creyó en mí desde el principio. Y me di cuenta de que no lo había perdido todo. Había ganado algo precioso. Una comunidad de mujeres que se apoyaban, que luchaban juntas, que se negaban a ser silenciadas. Y eso, me di cuenta, valía más que cualquier dinero. Los meses que siguieron a la sentencia fueron extraños. Tenía dinero por primera vez en mi vida. 100.000 euros depositados en mi cuenta después de que todos los recursos del doctor Roberto se agotaran. Pero junto con el dinero vino una fama que no sabía cómo manejar. La historia se había viralizado, no solo en los periódicos locales, sino en redes sociales, en programas de televisión, en todas partes. Yo era la empleada doméstica que había enfrentado al patrón poderoso y había ganado. Algunas personas me veían como una heroína, otras como una oportunista que había destrozado la vida de un hombre respetado por dinero. Recibí mensajes de apoyo y mensajes de odio en igual medida. Mujeres me escribían contando historias parecidas, agradeciéndome por haber tenido el coraje de hablar. Hombres me insultaban diciéndome que era una vagabunda, una aprovechadora, que debería haberme quedado callada. La exposición era abrumadora. Julia, que ahora tenía 4 años, empezó a sufrir acoso escolar en la escuelita. Otros niños decían cosas que claramente habían oído de sus padres. «Tu madre es la que acusó al doctor. Tu madre es una mentirosa. Tuve que sacarla de esa escuela y ponerla en otra más lejos, donde nadie nos conociera. Usé parte del dinero para salir de aquella habitación de la pensión. Alquilé un apartamento de 2 habitaciones en Carabanchel. Nada lujoso, pero limpio, seguro, con un patio donde Julia podía jugar. Compré muebles nuevos, ropa decente, comida de verdad. Por primera vez, no me despertaba todos los días con aquella opresión en el pecho de no saber si iba a tener dinero para el alquiler. Pero la estabilidad financiera no me dio paz mental. Tenía pesadillas constantes. Soñaba con el doctor Roberto persiguiéndome, arrinconándome, diciéndome que jamás escaparía de él. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y necesitaba revisar los cerrojos de la puerta 3 o 4 veces antes de poder conciliar el sueño de nuevo. Volví a terapia. La psicóloga, la doctora Marina, me explicó que era trauma, que había pasado por una situación de abuso de poder, que había luchado contra ello, pero que la victoria no borraba el miedo que había sentido.
que necesitaría tiempo para sanar. El tiempo, sin embargo, trajo otras complicaciones. Amanda, una de las mujeres que había testificado conmigo, comenzó a ser perseguida. Alguien estaba esparciendo rumores sobre ella en el barrio donde vivía, diciendo que era prostituta, que había seducido al doctor Roberto, que vendía su cuerpo por dinero. Me llamó llorando una noche. Rosilén, no aguanto más. Perdí mi empleo. Mis vecinos me miran con desprecio. Mi hijo está sufriendo acoso en la escuela. Ya no sé qué hacer. Intenté consolarla, pero no tenía respuestas, porque me di cuenta de que nuestra victoria tenía un precio muy alto. El doctor Roberto había perdido, sí, pero sus aliados, su red de influencia, seguían activos y nos estaban haciendo pagar las consecuencias. Fue la doctora Patricia, la abogada, quien sugirió que hiciéramos algo más grande con nuestra historia. Ustedes tres podrían crear una ONG, dijo en una reunión que organizó conmigo Amanda y la otra Patricia. Ayudar a otras empleadas domésticas en situaciones similares. Ofrecer apoyo legal, emocional y financiero. Transformar su dolor en algo que ayude a otras mujeres. La idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Crear una ONG, yo que apenas había terminado el bachillerato, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Tenía dinero para invertir. Tenía experiencia personal. Tenía la voluntad de marcar la diferencia. Pasamos 6 meses planeando. Registramos la ONG. La llamamos Manos que Trabajan, Voces que Hablan. Alquilamos una pequeña oficina en Vallecas, cerca de donde había vivido, en la pequeña habitación de la pensión. Contratamos a 2 abogadas voluntarias, una psicóloga que atendía gratuitamente 2 veces por semana, y empezamos a difundir la noticia. Las mujeres empezaron a aparecer, primero un goteo, luego un flujo constante. Empleadas del hogar que habían sido acosadas, que habían sido despedidas sin justa causa, que habían sufrido abusos de todo tipo. Cada historia me rompía el corazón, pero también me fortalecía, porque ya no estaba sola, y esas mujeres tampoco lo estarían. Julia crecía viendo todo esto. Veía a su madre salir temprano para la ONG, volver tarde, cansada pero satisfecha. Un día, cuando tenía 7 años, me preguntó: «Mamá, ¿por qué haces esto? ¿Por qué ayudas a esas mujeres?» «Porque nadie me ayudó cuando lo necesité, hija. Porque quiero que otras mujeres sepan que no están solas, que hay gente que cree en ellas». ¿Y el doctor malvado? ¿Todavía le tienes miedo a él? A veces, pero el miedo ya no me controla. La ONG creció. Después de 2 años, habíamos ayudado a más de 200 mujeres, algunas solo con orientación jurídica, otras con procesos completos. Algunas consiguieron acuerdos, otras ganaron en los tribunales, algunas perdieron, pero al menos lo intentaron. Fue a través de la ONG que conocí a Fernando. Él era abogado laboralista, había oído hablar de nuestro trabajo y ofreció ayuda voluntaria. Era diferente de los hombres que había conocido. Amable sin ser condescendiente. Respetuoso sin esperar nada a cambio. Trataba a las mujeres a las que atendíamos con dignidad. Nunca dudaba de sus historias. Siempre luchaba con todo lo que tenía. Empezamos como compañeros, luego como amigos. Tardó casi 1 año en invitarme a cenar y 6 meses más en que yo aceptara. Porque me aterrorizaba volver a confiar en los hombres. Tenía pavor de que fuera otro doctor Roberto disfrazado. Pero Fernando fue paciente. Nunca me presionó, nunca me exigió, nunca me hizo sentir en deuda con él. Simplemente estaba presente, y lentamente, muy lentamente, las paredes que había construido alrededor de mi corazón empezaron a caer. No fue un romance de telenovela. Fue real, complicado, lleno de inseguridades mías que él tuvo que sortear con cuidado, pero fue genuino. Y después de años viviendo en un estado de alerta constante, finalmente pude respirar cerca de un hombre sin miedo. Nos casamos 5 años después de conocernos. Julia, ahora con 12 años, fue mi dama de honor. La ceremonia fue pequeña, solo amigos cercanos y las mujeres de la ONG. Nada lujoso, pero lleno de amor verdadero.
El doctor Roberto intentó una última jugada unos años después. Demandó a la ONG por difamación, alegando que estábamos usando su nombre sin autorización para ganar dinero. El proceso no prosperó porque nunca habíamos mencionado su nombre públicamente. Hablábamos de nuestra historia, pero sin identificarlo directamente. Fue su último intento de silenciarnos y fracasó. Hoy, 15 años después de aquella noche en su apartamento, la ONG atiende a más de 1000 mujeres al año. Tenemos 5 sedes en Madrid, un equipo de 20 personas, alianzas con sindicatos, con el gobierno, con empresas que quieren marcar la diferencia. Julia creció viendo todo esto. Hoy tiene 19 años, estudia Derecho, quiere ser abogada laboralista como Fernando. Dice que quiere continuar el trabajo que empecé, que quiere dar voz a quienes no la tienen. En cuanto a mí, todavía tengo cicatrices. Aún tengo pesadillas ocasionales. Sigo sintiendo esa opresión en el pecho cuando veo a un hombre con bata blanca. Pero aprendí a vivir con eso. Aprendí que el trauma no te define. Solo forma parte de tu historia. Y aprendí, sobre todo, que nuestra mayor fuerza proviene de negarnos a ser silenciadas, de transformar el dolor en propósito, de usar nuestra experiencia para proteger a otras que están pasando por lo mismo que pasamos. Aquella noche, cuando el doctor Roberto dijo, después de que limpies, acuéstate en la cama, él no sabía lo que le esperaba. Esperaba sumisión, esperaba que yo aceptara porque estaba desesperada, esperaba otra víctima silenciosa para su colección. Lo que encontró fue resistencia. Fue una mujer que dijo no. Fue el principio de su fin. Y esta negativa a ser reducida a un objeto, esta insistencia en mantener la dignidad incluso cuando todo parecía perdido, fue lo que me salvó. Y sigue salvando a otras mujeres todos los días. Hoy, a mis 62 años, miro hacia atrás y veo una trayectoria que jamás imaginé vivir. Aquella joven de 27 años, desesperada, acorralada en un rincón enfrentándose a un depredador poderoso, se transformó en una mujer que dedica su vida a proteger a otras de pasar por lo mismo. La ONG que creamos hace 35 años se convirtió en referente nacional. Manos que trabajan, voces que hablan. Tiene hoy sedes en 12 territorios. Ha atendido a más de 15.000 mujeres, ganó premios de derechos humanos y se ha convertido en modelo para organizaciones en otros países. Y todo empezó en aquella pequeña sala en Vallecas, con 3 mujeres heridas que se negaron a dejar que el dolor las definiera. Fernando se convirtió en mi puerto seguro. Nos casamos hace 28 años y construimos una vida basada en el respeto, la colaboración y el amor verdadero. Él nunca intentó cambiarme, nunca exigió que olvidara mi trauma, nunca me hizo sentir inferior por culpa de las cicatrices emocionales que llevo. Simplemente me amó tal como soy, con todo el bagaje que arrastro. Julia se graduó en Derecho, hizo un máster en Derechos Humanos y hoy coordina una de las sedes de la ONG en Madrid. Tiene 38 años, está casada con una mujer maravillosa llamada Camila y están en proceso de adopción de una niña. Ver a mi hija construir una vida llena de propósito, de amor, de dignidad, es mi mayor victoria. Amanda, una de las mujeres que testificó conmigo, falleció hace 10 años a causa de cáncer, pero antes de irse, me dijo algo que nunca olvidaré. Rosilén, aquel proceso cambió mi vida. No porque ganara dinero, sino porque aprendí que mi voz importa, que no necesito aceptar el abuso en silencio. Gracias por haber tenido valor primero, porque a mí también me lo dio. La otra Patricia sigue trabajando con nosotras. Hoy dirige el sector de atención psicológica, ayudando a mujeres a procesar el trauma, a reconstruir su autoestima y a entender que lo que les sucedió no fue culpa suya. El doctor Roberto nunca logró recuperar completamente su reputación. Perdió la licencia médica de forma permanente después de que surgieran nuevas denuncias. Otras mujeres, alentadas por nuestra victoria, dieron un paso al frente con sus propias historias. Al final,
Se documentaron casos de acoso que involucraban a 11 mujeres diferentes a lo largo de 20 años. Él intentó reinventarse como consultor, pero nadie quería asociarse con su nombre. Sus hijos, que vivían en el extranjero, cortaron toda relación con él. Murió solo hace 5 años, en un apartamento pequeño, lejos del lujo que había tenido, sin nadie en el funeral aparte de un abogado que se encargaba de los trámites legales. No sentí satisfacción por su muerte. Sentí solamente vacío, porque ninguna cantidad de justicia devuelve los años que pasé con miedo. Ninguna sentencia borra las pesadillas. Ninguna victoria sustituye la inocencia perdida. Pero aprendí algo fundamental en estos 35 años. La justicia no se trata de venganza. Se trata de restauración. Se trata de crear sistemas donde otras mujeres no tengan que pasar por lo que pasamos. Se trata de transformar el dolor personal en cambio colectivo. He dado cientos de conferencias a lo largo de los años, en universidades, en empresas, en congresos internacionales. Cuento mi historia sin vergüenza, sin ocultar los momentos de debilidad, sin fingir que fui una heroína perfecta. Porque el heroísmo real no consiste en ser perfecto. Consiste en seguir luchando incluso cuando todo parece perdido. En una de esas conferencias, hace unos 10 años, una mujer joven se me acercó después. Estaba llorando. Mi jefe está haciendo exactamente lo que describiste, susurró. Las proposiciones, las amenazas, todo igual. Yo no sabía qué hacer hasta que escuché tu historia. Ahora sé que tengo una opción, que pude decir que no, que pude luchar. La conecté con nuestra ONG. Hoy trabaja con nosotras, ayudando a otras mujeres. Y este es el ciclo que más me enorgullece. Víctimas que se transforman en mensens, supervivientes. Supervivientes que se transforman en defensoras, defensoras que protegen a la próxima generación. La legislación ha cambiado mucho en estos años. Leyes más fuertes contra el acoso sexual, mayores protecciones para las empleadas del hogar, sistemas de denuncia más accesibles. Nuestra ONG ha jugado un papel importante en esto, trabajando con legisladores, presentando casos reales, demostrando que detrás de las estadísticas existen mujeres reales con historias reales. Pero todavía queda mucho por hacer, porque mientras exista desigualdad de poder, mientras haya mujeres económicamente vulnerables, mientras haya hombres que creen que pueden comprar la dignidad ajena, habrá casos como el mío. Si me estás escuchando ahora y estás pasando por algo parecido, quiero que sepas algunas cosas fundamentales. Primero, no es tu culpa. No importa lo que llevabas puesto, cómo hablaste, si fuiste amable o no. El acoso es siempre responsabilidad de quien acosa, nunca de la víctima. Segundo, tienes derecho a decir no. No importa lo desesperada que estés financieramente. Tu cuerpo, tu dignidad, no tienen precio. Y existen organizaciones, personas, recursos que pueden ayudarte a sobrevivir sin venderte. Tercero, graba todo. Si tu empleador, tu jefe, cualquier persona en posición de poder sobre ti hace propuestas inadecuadas o amenazas, graba. Documenta. Guarda mensajes. Porque cuando llegue la hora de defenderte, vas a necesitar pruebas. Cuarto, no lo enfrentes sola. Busca sindicatos, ONGs, abogadas especializadas, amigas, familia. La carga es demasiado pesada para llevarla sola y juntas somos más fuertes. Quinto, prepárate para que la lucha sea difícil, porque lo será. Los hombres poderosos no se rinden fácilmente. Intentarán difamarte, intimidarte, comprarte, pero si mantienes la verdad de tu lado y no rendirse, terminan cayendo. Y sexto, vas a sobrevivir, te lo prometo. Va a doler, será agotador. Habrá momentos en los que querrás darte por vencida. Pero al otro lado de esta batalla hay vida, hay dignidad recuperada, hay posibilidad de reconstrucción. Mi historia no tuvo un final de cuento de hadas. No me hice rica, no me volví famosa, no destruí completamente a mi agresor, pero creé algo más valioso, una red de apoyo que protege a miles de mujeres, una familia que me ama sin condiciones.
un propósito que me levanta de la cama todos los días. Y aprendí que la fuerza no proviene de no tener miedo, proviene de tener miedo y actuar a pesar de él, proviene de estar en el suelo y decidir levantarse una vez más, proviene de transformar el trauma en testimonio, el dolor en propósito. Aquella noche en el apartamento del doctor Javier, cuando dijo que después de limpiar me acostara en la cama, fue el momento más aterrador de mi vida, pero también fue el momento que me mostró quién era yo realmente, no la mujer sumisa que él esperaba, sino una mujer que tenía una línea que no podía cruzarse, que tenía una dignidad que no estaba en venta, que tenía una valentía que ni siquiera sabía que poseía. Y ese descubrimiento, esa revelación de fuerza interior, lo cambió todo, no solo para mí, sino para todas las mujeres que vinieron después. Si estás viendo este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde qué ciudad me estás viendo, si esta historia te ha conmovido de alguna manera. Porque historias como esta deben contarse, deben escucharse, deben inspirar a otras mujeres a no aceptar menos de lo que merecen. Mi nombre es Rosalía. Tengo 62 años. Soy sobreviviente de acoso sexual. Soy fundadora de una ONG que ayuda a miles de mujeres. Soy esposa, madre, abuela en proceso. Soy imperfecta. Estoy marcada por las cicatrices, pero sigo en pie. Y si yo pude, tú también puedes. Esta es mi historia. La historia de cómo un hombre intentó comprarme y descubrió que había cosas que el dinero no puede comprar. La historia de cómo el miedo casi me paralizó, pero la rabia me impulsó. La historia de cómo una empleada de hogar desesperada se transformó en defensora de los derechos de miles. No fue fácil, no fue bonito, pero fue real y fue mía. Y al final, esta autenticidad, esta negativa a permitir que el trauma me definiera, fue mi mayor victoria. Gracias por escucharme. Gracias por creer. Y recuerden, son más fuertes de lo que imaginan. Merecen respeto, merecen dignidad. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a arrebatárselo. Besos desde Madrid, y que sus voces nunca sean silenciadas.